¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y en este día tan soleado, que estamos llenos de tantas noticias, bastante lluvia, si nos están viendo en vivo obviamente, pues vamos a seguir platicando de un tema que comenzamos a desarrollar ayer en radio. Y es propiamente porque se avecina ya el mes de septiembre, cuando se ponen pues un poco más fáciles las cosas para realizar el testamento. Entonces vamos a platicar el día de hoy de los testamentos, pero también principalmente de una reforma que se empieza a rumorar y obviamente con la tendencia a grabar todo lo que son herencias. Y para ello tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera muy puntual. Quisiera presentar a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por parte de la FES Zacatlán de la UNAM, en donde también es catedrática. Es postulante en el área civil, mercantil y familiar. También es perito en grafoscopía, si no mal recuerdo, algo así. Bueno, tengo el gusto de que trabajamos juntos en Burgoa Toledo y Asociados. Y bueno, para no perderle mucho tiempo, bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a la maestra Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Ella es licenciada en Contaduría y especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también has hecho varias actividades académicas, catedráticas sin duda de nuestra facultad. Es articulista de la revista Consultorio Fiscal, maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados, directora de Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal S.C. Y pues bienvenida, Deyanira. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la universidad que nos permite estos foros para poder difundir la cultura fiscal. Efectivamente, platicábamos ayer que soy bendito entre las mujeres, pero me siento muy honrado de estar entre dos grandes personas y desde luego pues que las mujeres tengan más espacios. Gracias, esto se les agradece que nos dejen incorporar en este medio de hombres. No, es medio de todos y solo se reconoce. Gracias. Entonces, pues recordemos que este programa se enriquece gracias a toda su participación. Si les es posible, pues háganos saber todas sus dudas, todas sus inquietudes. Desde luego es un tema bastante interesante. Y bueno, pues estarán apareciendo los cintillos, principalmente por lo que es nuestro Twitter, que es @consufiscal. Y bueno, pues estaremos atentos de responder de manera puntual todas sus inquietudes. Y bueno, principalmente los testamentos en este mes como que se vuelven un tema delicado, a la par de que se vuelve flexible. Entiendo yo que los notarios van a ser como cada año, pues una posibilidad de redacción con menores costos. No sé si nos podrías platicar un poco más. Sí, efectivamente, bueno, pues el mes de septiembre se le ha conocido pues como el mes del testamento, en virtud de que el costo pues es más accesible, pero bueno, pues en todo momento, en cualquier día del año, pues es factible acudir ante el notario público, que es donde se tiene que realizar este testamento, pues ahora sí que para prevenir el día de mañana, pues que cuando una persona fallece, hay que aprovechar el mes de septiembre, sí, sin duda pues es más económico. Efectivamente. Estábamos por poner a votación si se hace el mes del testamento, pero dijimos, no, ya esto ya creo que se debe quedar, ¿no? Ahora, algo muy importante, hay un mito en el cual la gente como que le revía el testamento porque piensa que ya se va a morir. Y la verdad es que, pues como hay un meme que por ahí sale de Charlie Brown, dice, pues sí, todos, pero no hoy, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? El momento de cuando se dio el sismo, que ya va a cumplir el año, a muchas personas desafortunadamente les pudo tomar desprevenidas y desde luego inmuebles que no estaban asegurados, pues sufren las consecuencias de no tener un apoyo para lo que es pues, la demolición y cosas de ese estilo. Tomándolo como ejemplo, desde luego no muy grato como experiencia para nuestro país, como que en la misma forma, ¿no? De estar prevenidos. Hacer un testamento nunca es malo, si no me gusta lo cambio, ¿cómo es? Sí, yo creo que la cultura del testamento, tengamos muchos bienes, tengamos pocos bienes, los tengamos hoy o no los tengamos, es un acto preventivo. La forma de transmitir el patrimonio, que además de administrarlo, además de acrecentarlo, tenemos que saber cómo transmitirlo, pues puede ser a través de la figura del testamento, y si no hubiera testamento, pues sería una sucesión legítima. Caso en el cual deberá de haber un juicio, más costos, abogados, notarios y además todo el problema familiar que pudiera ocasionarse. Entonces la manera más fácil de transmitir ese patrimonio, que además pues es el que se pretende seguir preservando para la familia, es a través de esa figura testamento, y esa figura de testamento deberá estar manifestada ante el notario.
Es un mito el que digamos que por ir a hacer un testamento estamos ya pensando en la muerte. No, no es así, al contrario, es conservar los derechos y las obligaciones que no se extinguen con la muerte para los familiares que van a suceder en esa herencia cuando se hable de título universal, o ese legado si es a título particular. Se ha hecho tradición que en septiembre, por ser un mes en el que el Colegio de Notarios se adhieren y nos permiten tener costos más bajos, difunden más la cultura de hacer ese testamento, pues podemos acercarnos precisamente en esta época. El testamento, además, me gustaría puntualizar, porque ayer no lo hicimos en la radio y creo que hay una difusión en la cultura mexicana, pues de no ser preventivos ante ese acontecimiento, además del dolor que causa, pues no se tiene todo en orden y eso va a causar problemas. Por lo tanto, preventivamente hacer ese testamento. Y además, considerar que el testamento que está vigente en el Distrito Federal es el testamento ante el notario. El notario lo va a redactar, el notario lo va a revisar con la persona que va a atestar, que vale comentar que la persona que va a atestar tiene que ir sola, con 2 testigos que no vayan a heredar, además, para que no existan problemas de impugnación de esos testamentos cuando están mal elaborados en su caso. Y lo comento, negra, ¿no? claro, alguna condición. Va la abuelita con el nieto al que le va a heredar todo, pues no suena lógico. No suena lógico, pero es que en alguna época, y fue hasta 2012 en donde se eliminaron los demás tipos de testamento, público abierto, hológrafo, marítimo, etcétera, que bueno, ya la licenciada nos abundará en esa parte, pero sí importante que esos testamentos han quedado desde el año de 2012 fuera de la aplicación en el DF. Fuera de circulación. A ver, entonces, para ir acotando un poco, hacer un testamento no es algo fatalista, más bien es algo responsable, con lo cual la gente pues se puede de alguna manera anticipar a la que sería una complicación, más que nada por pues trámites, todo lo que es en México. Recordemos que en México la impartición de justicia y el movimiento en juzgados no es la ley y el orden, así que no se acaba en una hora, sino que llevan tiempos, y si no hay testamento, pues como que pudiera parecerse un poco más complicado. Y como bien decías, ya no se puede ir, ya no es como en las películas, que está por morirse y alguien le toma, ¿no?, dictado. Ahora tiene que ser directamente por notario, ¿no? Entiendo, entonces se cambia. Sí, actualmente el único testamento posible en la Ciudad de México pues es el testamento público abierto, requiere ciertas formalidades, sí, y sobre todo pues la asesoría del notario en la forma en que se puede, vamos, de qué se puede disponer, de qué no, no la manera de distribuirlo, ¿no? Esa es una voluntad completamente del testador. Sí, por eso, como comentaba la contadora, pues bueno, se tiene que ir solo, sin las personas que van a heredar, pues con la finalidad de que se entienda que es su libre disposición y que de manera espontánea decide a quién, pues bueno, a quién va a distribuir los bienes, inclusive deberes, obligaciones, pues como mencionaba, que no se extinguen con la muerte. Yo creo que también es muy importante mencionar que, bueno, el hecho de hacer un testamento no significa que así tiene que quedar, pues la manera en distribuirlo. Esto significa que, bueno, el día de mañana puede pues cambiar de opinión, puede haber acrecentado sus bienes que no estuvieron previstos en el testamento anterior. Entonces, en estos casos lo que se tiene que hacer es emitir otro testamento y automáticamente el anterior queda sin efectos. Esto creo que es importante y bueno, pues como mencionábamos, el único testamento que existe es el público abierto, que sin duda genera seguridad y certeza jurídica de que la forma en que se dispone de los bienes, bueno, la forma en que se va pues a emitir el testamento, pues tiene ciertas formas, cierta formalidad que no puede ser manipulable por otras personas. Por eso es que, bueno, pues hoy en día es el único testamento que existe en la Ciudad de México. O sea, para hacerlo hay que entrar caminando al notario, no se puede ir en la cama, digo, sí podría ir el notario, pero luego por ahí pudiera haber alguna quizás complicación por el estado de salud, la sanidad mental que tuvieran las personas. Sí. Lo ideal es que mientras podamos, Claro. vamos de pie. Sí, la legislación nos establece que la persona tiene capacidad para heredar, perdón, para emitir un testamento, pues son todos aquellos que sean mayores de 16 años y que gocen de su cabal juicio. Hay personas que pudieran en ciertos días de su vida pues no tener esa capacidad mental, pero en la mayoría sí, o en ciertos días sí, esto sería posible, siempre y cuando, bueno, pues los expertos, los médicos como peritos en la materia, certificaran que en el momento en que se dispone